La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Libro de Apocalipsis es el estudio que tenemos hoy en pie. Usted puede abrir las Santas Escrituras en el último libro de la Biblia. Algunas Biblias se lee Revelación, como las Biblias católicas. En algunos casos las americanas también se lee Revelación. Ahora, continuaremos con el versículo 1 en la parte final. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nos quedaremos ahí. ¿Quién es este siervo Juan? Pero antes de entrar al estudio, los invitamos a asistir a los estudios bíblicos los miércoles y el servicio general del día viernes y por la mañana del domingo a las 10 de la mañana a nuestro poderoso devocional. Y al mismo tiempo repartimos nuestros jóvenes a los distintos maestros y los niños a los adultos. Es decir, tenemos todos estos equipos trabajando. El profesor de los adultos, de los jóvenes y de los niños. Pero domingo a las 4 de la tarde hay un momento de clamor a Dios. Únase a ese clamor para que sea bendecido, sea prosperado. A las 5 de la tarde puede unificarse también al culto de la adoración general al Todopoderoso. Y el día 25, 26, 27 de septiembre de este año tenemos 3 días de campaña. Músicos entrenados, salmistas, buenos salmistas, administrando con la gloriosa palabra cantada. Y por lo tanto todos están cordialmente invitados a participar. Y queremos también invitarlos a convertirse en socios en cuanto a ser los maestros, aportando su oración y sus ofrendas. La ofrenda que servirá para empujar en otros canales, en otros lugares donde podemos transmitir la verdad de Dios. Es decir, en diferentes canales y en diferentes radios para expandir el evangelio. Porque solo es difícil alcanzarlo. Pero con la ayuda de los corazones generosos lograremos avanzar con estos estudios bíblicos. No pedimos ciertas cantidades, sino lo que Dios ponga en su corazón. Y si Dios nunca le pone nada, no mande nada. Pero si Dios le dice la cantidad en su espíritu, entonces obedézcale y Dios va a bendecirle poderosamente. Ahora bien, al entrar a ese interesante estudio, quiero invitarlos también al pasaje de Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, nos quedamos que no tocamos en el programa anterior. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Tratamos acerca de algunos pasajes bíblicos en los programas anteriores y vamos a continuar. Por ejemplo, en el capítulo 9, verso 1 al 21. Iremos un poco despacio. Quiero rectificar la cita bíblica.
Apocalipsis capítulo 4 es. Apocalipsis capítulo 4. Y el versículo que quiero que tomen en cuenta es el verso 1 hasta el versículo 11. Entonces, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Está dando testimonio lo que está mirando Juan. Porque Juan ha sido llamado para estar en la presencia de Dios, con el propósito de Dios mostrarle las cosas. Y declara en este interesante pasaje: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí es un llamado tan importante de Dios para Juan a través del ángel. Sube acá y al subir te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Entonces, al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, 24 ancianos, según el versículo 4 en adelante. Y entonces, ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan la gloria y la honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, todas estas cosas le fueron reveladas al apóstol Juan. Entonces vemos a la luz de este interesante pasaje que ciertamente Dios es el que revela todas las cosas. Y entonces tiene otra gran revelación el apóstol Juan, y es acerca de Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 21. Entonces, podemos considerar que Dios es un Dios que realmente muestra sus propósitos a sus siervos que le temen, a sus siervos que le honran, para que estos a su vez lo transmitan a pueblos, para que dejen de vivir en la ignorancia en cuanto a los misterios que están escondidos.
Y dice Juan también en Apocalipsis 21:2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, Juan tuvo la revelación de todas las cosas que están registradas en el libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis es la revelación de Dios dada a Jesucristo, Jesucristo a su ángel y su ángel al apóstol Juan, a su siervo. En este caso, ese siervo, según Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Este hombre no se ha callado por nada, sino que ha sido uno que ha dado totalmente todo lo que Dios le ha dado para dárselo a la iglesia. Entonces, ha dado testimonio. Qué interesante, qué maravilloso saber de los hombres que son testigos, fieles, honestos, y que no retienen la verdad, sino que la transmiten tal como está escrita. Entonces Juan nos dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano copartícipe en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, hay una razón por qué Dios confía en Juan para mostrarle las cosas que deben de acontecer. Entonces, según Apocalipsis 6, verso 9, cuando abrió el quinto sello, dice Juan, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, por causa de ser predicadores, maestros. Pero Juan ve cómo sufren cuando estos testifican, cuando estos ciertamente predican la verdad divina. Los hombres odian el evangelio y odian a los predicadores. En Apocalipsis 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, no solamente Juan es el pregonero de justicia, no solamente él ha dado testimonio de Dios, no solamente él, también otros hombres. En este caso son multitudes de personas que han sufrido el martirio por causa de predicar, por causa de enseñar la salvación que Dios ha manifestado para dársela al mundo entero, pero el mundo no quiere recibir. Y vemos en Apocalipsis 12:17, Juan testifica que lo que vio es todo lo que es el libro de Apocalipsis, pero vemos en muchos pasajes de algunas escenas tan importantes que más adelante las vamos a explicar con todos los detalles. Pero Juan dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, es decir, todos los demás judíos y aún gentiles que han sido anexados a la iglesia, según Efesios capítulo 2, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho un solo pueblo. Y por lo tanto, dice la Biblia que el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios. Y cuando dice mandamientos de Dios, no son solamente los que se encuentran en el decálogo, sino todo lo que son los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos y leyes de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, Juan está explicando las cosas que ha visto, cómo
van a suceder, cómo se va a desarrollar los juicios y los propósitos de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Cristo, sobre Jesús. Entonces, lo que estoy diciendo es que Juan ha estado dando testimonio de todo lo que ha visto, de todo lo que ha oído. Y él testifica diciendo: vi al Espíritu de Dios que descendía desde el cielo como paloma y permanecía sobre Jesús. Qué importante este valiente testificador. No se detiene, testifica de lo que ha oído, de lo que ha visto. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Juan es testigo ocular. Él oyó todo lo que Jesús hizo y oyó de Cristo Jesús cómo llamó a Lázaro. Cuán interesante es y cuán importante es que nosotros sepamos que cuando miramos algo hacer Dios en el favor de alguien, no debemos guardarlo en nuestro pecho y que nadie lo sepa más. Si lo guardamos, también hay que sacarlo a la luz a otros para que sepan lo que Dios ha hecho y puede hacer. Entonces, Juan dice que daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto hacía 4 días salió atado en lienzos. Y el Señor dijo: desatadlo y dejadlo que se vaya. Y esto lo vio Juan y está testificando de esa poderosa y gloriosa resurrección que Jesús operó en el favor de Juan. Entonces, según Juan capítulo 19, verso 35, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces, vemos en todos estos pasajes ciertamente que Juan da testimonio de una y de otra manera de todas las maravillas que ha visto. Según Juan 21, 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan ciertamente es un fiel testigo de la verdad de Dios. Así quiere Dios que usted se convierta en un fiel testigo de la verdad. No fiel para dar testimonio de los chismes que suceden aquí y suceden allá, sino de la verdad que es Cristo Jesús, lo que Dios hace. Entonces, Pablo dice también en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 1, verso 6, así como el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. Otro gran testificador de la gracia y del poder de Dios a través de Jesucristo es Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y él dice, fui en el poder de Dios, fui en el poder del Espíritu. Vemos también en el capítulo 2, versículo 1 de esta primera carta a los Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que fui bajo el poder de Dios. También encontramos especialmente en cuanto al apóstol Juan, en su primer carta que le escribe
en la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 7 al versículo 11, vemos en este pasaje que Juan el apóstol, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es decir, él miró, él escuchó y está testificando. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios se ha manifestado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, cuán importante es que entendamos de que Dios ciertamente revela a sus siervos, y sus siervos no deben de callar. Debemos en este caso dar testimonio de lo que vemos y de lo que oímos. Y según la tercera carta también que escribe el mismo apóstol Juan, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es decir, no le agregan y no le quitan a lo que han visto y lo que han oído. Entonces, ha dado testimonio de la palabra de Dios y de todas las cosas que ha visto. Esto es lo que nos enseña la poderosa palabra. Según el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19, se le dice: escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. Vemos entonces, a la luz de el poder del evangelio, el apóstol dando testimonio de manera grande de lo que ha visto. En primero de Juan podemos ver también otro gran testimonio. En esa primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Es Juan dando testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. En Juan, por ejemplo, capítulo 1, verso 32. Y dijo Juan, y dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, permaneciendo sobre Jesús. Muy bien, entonces, otro gran pasaje bíblico es Hechos 4:20. Hechos 4:20, ciertamente nos dice las Santas Escrituras respecto a lo que ha visto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dijo el apóstol Pedro en este caso, ante el motín que se ha hecho por causa de un milagro, de haber sanado a un cojo que estaba en la puerta de la Hermosa. Entonces, en el pasaje siguiente, me refiero al capítulo 22, verso 15 del libro de los Hechos. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto fue lo que Dios le habló al apóstol cuando él tuvo su conversión camino a Damasco. Dios lo escogió para que fuese testigo de Dios, testigo de Jesucristo, para que testificara a todos los hombres de lo que ha visto y de lo que ha oído. Entonces, lo mismo como lo hace el apóstol Juan. Entonces, según vemos también en otro de los interesantes pasajes, Hechos capítulo 26, verso 16. Pero levántate, le dijo la voz, levántate, ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces Dios revelando las cosas que están ocultas y las revela a sus siervos para que éste las revele al resto del pueblo. Los que creen en esta revelación dada por Dios a sus siervos son salvos, son restaurados, bendecidos, son sanados desde adentro hacia afuera y son prosperados en el andar con Dios. Porque han recibido el testimonio que es correcto, han recibido la verdad y se han deleitado en esa verdad. En 1 de Juan, en el capítulo 4, verso 14, dice Juan, en este interesante pasaje, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién lo mandó? El Padre lo mandó. Mandó a su Hijo, el Salvador del mundo. Lo mandó a la tierra para que lo conociese todos los que habitaban en ese tiempo. Y nosotros por la fe lo hemos recibido. Ahora bien, hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Continuaremos en el versículo 3, hablando sobre el bienaventurado el que lee, porque el tiempo está cerca. Ese pasaje lo comentaremos con la ayuda del Señor en otro de los programas. Queridos televidentes, estoy ciertamente agradecido con Dios y por cada uno de ustedes que ha estado aquí aprendiendo las verdades supremas, gloriosas del Dios Santo, del Dios vivo. Respecto al estudio apocalíptico, vamos a ir intensificando y explicando muchas cosas de lo que Apocalipsis nos enseña. Y lo vamos a hacer a la luz de la misma verdad. Queridos televidentes, no se olvide de nuestra invitación para el día 25, 26, 27 de septiembre. Esa campaña debe usted no perdérsela, debe de estar para recibir de la gracia de Dios. También queremos decirle que nuestros servicios miércoles y viernes son a las 7:30, domingo a las 10 y domingo de 4 y a las 5 el poderoso culto. Nuestra entrada principal de la casa de Dios, podemos decirle que está al costado de la 42 Street. Aunque estamos esquina con la Avalon, pero por el costado de la 42 Street, la puerta se abre para que usted entre al santuario. No espere ver una gran puerta enorme. Es una puerta pequeña, pero cuando usted va a la parte de arriba, ve un santuario hermoso. Hermoso, donde usted va a ser bendecido y prosperado con la palabra de nuestro Señor Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.